Buen día, mi nombre es Nicolás Camargo Forero y voy a presentar la propuesta de proyecto de investigación titulada Identificación de los polimorfismos de inserción de elementos transponibles del retrovirus endógeno humano K y su relación con la leucemia amiloide aguda por medio de análisis in silico. Este proyecto es dirigido por el candidato a doctor Simón Orozco y por el doctor Román Guyotto. La presentación comienza con una breve introducción en donde se presenta el problema. A continuación, el marco teórico, justificación del problema, objetivos, metodología, cronograma y finalmente los resultados esperados y la bibliografía. Actualmente, la leucemia amiloide aguda representa el 80% de las leucemias agudas en adultos mayores de 45 años en Estados Unidos y el 10% de los casos de cáncer en niños en Colombia. Sin embargo, a pesar de que se conocen múltiples terapias para tratar esta enfermedad, no hay suficientes estrategias de predicción o diagnóstico temprano usando análisis de genoma completo, ni estudios de genes relacionados a esta enfermedad que se vean afectados por polimorfismos de inserción de elementos transponibles. Los elementos transponibles son secuencias que pueden transponerse en el genoma, cuyo papel es clave en la identificación del mismo y la adaptación y evolución de los organismos. Usualmente se clasifican de acuerdo con sus regiones codificantes, siendo transposones los que se transponen usando una molécula de ADN y retrotransposones usando una molécula de ARN. Estos últimos pueden dividirse en retrotransposones LTR y no LTR. Este estudio se enfocará en retrotransposones LTR que están caracterizados por tener una estructura similar a la de un retrovirus. En el genoma humano se encuentran los retrovirus endógenos humanos o HERP por sus siglas en inglés, los cuales son retrotransposones LTR que se insertaron en el genoma hace millones de años por infección viral exógena y actualmente componen aproximadamente el 8% del genoma. La familia HERP-K, que es la más recientemente adquirida y biológicamente activa, puede tener hasta 4 marcos de lectura abiertos que codifican para las proteínas GAG, PRO, POL y NREC-NP9. Varios estudios han demostrado que la sobreexpresión de estas proteínas se ha visto implicada en diferentes tipos de cáncer, incluyendo la leucemia. La leucemia es la proliferación descontrolada de células madre hematopoyéticas a la médula ósea, la cual puede clasificarse en mieloide o linfoide dependiendo del tipo del glóbulo blanco afectado y en crónica y aguda dependiendo de la velocidad de desarrollo de la enfermedad. La leucemia mieloide aguda es causada por la proliferación de células mieloides no diferenciadas llamadas mieloblastos. Además, se ha demostrado que en el 90% de los casos de LMA se presentan alteraciones cromosómicas. Como se mencionó anteriormente, se ha encontrado relación entre proteínas de HERK y leucemia amiloide aguda. Sin embargo, no se ha encontrado relación entre los polimorfismos de inserción de elementos transponibles, o TIPS por sus siglas en inglés, con esta. Los TIPS son una inserción de un elemento transponible en una muestra que no se presenta en el genoma de referencia, los cuales se han visto asociados a distintos procesos biológicos como procesos de adaptación en arroz y regulación, mutación y silenciamiento de genes en Drosophila. Actualmente, TrackPoson es uno de los software más recientes usados para la identificación de TIPS en genomas completos, el cual puede identificar TIPS en genomas de tamaño grande, como el del arroz con 400 megabases. Sin embargo, este software no es óptimo para identificar TIPS en genomas de mayor tamaño, como el genoma humano con 3.3 gigabases. Por esto, Orozco y colaboradores desarrollaron el software TIPFinder, el cual se basa en la metodología propuesta por TrackPoson y se le agregan técnicas de computación de alto rendimiento y programación en paralelo, haciéndolo óptimo para este trabajo. Por lo tanto, la justificación de este estudio es probar y proponer una nueva metodología para evaluar asociaciones de TIPS de diferentes familias de elementos transponibles y enfermedades, en este caso, leucemia amiloide aguda. Además, se ha demostrado que los análisis in silico son más eficientes en términos de tiempo y costo económico y han permitido generar múltiples estrategias para terapias génicas contra diferentes enfermedades. Sin embargo, no hay suficientes estrategias de predicción o diagnóstico temprano para esta enfermedad y este estudio pretende generar las bases para la creación de una nueva estrategia que podría reducir la cantidad de muertes o la complicación de esta enfermedad. El objetivo general de este estudio es evaluar la asociación entre polimorfismos de inserción de elementos transponibles del retrovirus endógeno humano K y la leucemia amiloide aguda. Y los objetivos específicos son identificar los TIPS de HERK asociados a la leucemia amiloide aguda mediante el estudio de genomas de pacientes, calcular el grado de asociación entre cada TIP de HERK encontrado y la leucemia amiloide aguda y examinar genes relacionados a leucemia amiloide aguda potencialmente afectados por la existencia de los TIPS encontrados. Finalmente, la hipótesis de este proyecto es los polimorfismos de inserción de elementos transponibles del retrovirus endógeno humano K en el genoma humano están asociados a la leucemia amiloide aguda. La metodología utilizada comienza con la obtención del conjunto de datos usando la base de datos SDA del NCBI,
en donde con esta cadena de búsqueda se obtuvieron 3 tipos de conjuntos de datos, los cuales son 16 pacientes con LMA y cariotipo normal, 17 pacientes con LMA y alteraciones cromosómicas y 33 pacientes sanos, que serán los controles. Estos datos se descargarán tomando las primeras 30 millones de lecturas. A continuación se elaborarán las librerías de GERK usando la base de datos RedBase y se consultarán las posiciones cromosómicas del retrovirus que ya hayan sido asociadas a LMA en la literatura. Finalmente, se descargará el genoma humano de referencia versión 38 del NCBI y su anotación para comparar los tips encontrados en pacientes y controles. Para la identificación de los tips de GERK se usará el software TipFinder, cuyo pipeline consiste en un mapeo de las lecturas pareadas con la base de datos de GERK, en donde se mantienen las lecturas en donde solo una se mapeó y la otra no, conservando las no mapeadas. A continuación, estas lecturas no mapeadas se alinearán con el genoma de referencia y después se procesarán los alineamientos para buscar las lecturas que solo tuvieron un acierto. A continuación se generará un archivo que se usará para contar cuántas lecturas se alinearon con el genoma de referencia que fue previamente dividido en ventanas de 10 kilobases. Finalmente se creará una matriz de presencia-ausencia de tips para cada archivo de secuencias, con la cual se generarán gráficos de frecuencia con el número de tips de cada muestra analizada y la cantidad de tips presentes en cada cromosoma. A continuación se realizarán las pruebas de asociación estadística, las cuales consisten en crear una tabla de contingencia con las siguientes variables, en donde i igual a 0 representa al paciente sano e igual a 1 representa al paciente enfermo, y j igual a 0 es la ausencia del tip e igual a 1 la presencia del tip. Esto se realizará con n cantidad de pacientes y m cantidad de tips. Finalmente, x es la frecuencia en la que se presentan las 4 posibilidades, en donde x00 es el paciente sano que no presenta el tip, x01 es el paciente enfermo que no presenta el tip, x10 es el paciente sano que presenta el tip y x11 el paciente enfermo que presenta el tip. Esto se va a realizar para cada tip. A continuación se realizará la prueba de chi cuadrado con la corrección de Yates con un nivel de significancia alfa de 0.05 y un grado de libertad. Esto se hará para cada tabla de contingencia para determinar si el tip J tiene una influencia significativa sobre la enfermedad. Finalmente se evaluará el nivel de asociación calculando el coeficiente de contingencia de chi cuadrado. Por último, una vez identificados los tips asociados al leucemia amiloide, se identificarán los posibles genes afectados que estén relacionados a esta enfermedad por la posición de cada tip, para detectar la superposición entre tips y genes y así poder identificar los genes posiblemente afectados. Se usará el software VetTools Intercept. Además, se examinarán las funciones que cumplen estos genes o las rutas metabólicas asociadas a estos con la plataforma web David Keck y Gene Ontology. Finalmente, para visualizar las regiones de interés con el objetivo de observar relaciones entre los tips y los genes afectados, se usará Genome Browser. El cronograma que se llevará a cabo consiste en 9 actividades que se realizarán en un periodo de 6 meses, las cuales son una revisión de literatura que se realizará todos los meses. En el primer mes se realizará la obtención de los datos de secuenciación de pacientes caso y control y la creación de la base de datos de GERK. Los siguientes 2 meses serán para la identificación de los tips y al mismo tiempo se irán realizando los análisis y la validación estadística para cada tip encontrado. Durante los 3 primeros meses se realizará la redacción del primer informe y los análisis de los resultados obtenidos. A continuación, en el cuarto y quinto mes, se realizará la identificación y anotación de los genes afectados por tips en sus regiones de interés. Y finalmente se dará la comparación de los genes relacionados a LMA en la literatura. Durante los 6 meses se irá realizando la redacción del informe final. Finalmente, como resultado esperado, se espera obtener una lista de tips de GERK asociados a la leucemia amiloide aguda, cada uno con su grado de asociación. Además, se espera crear las bases para una nueva estrategia de predicción y diagnóstico temprano de LMA e identificar los genes relacionados a LMA que se vean afectados por los tips. Finalmente, se espera la publicación de los resultados en una revista científica internacional o nacional indexada en ciencias. Y aquí está la bibliografía. Muchas gracias.